Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto de saludarlos en este día domingo 18 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a otro estudio que por la gracia de Dios vamos a compartirles del folleto de la lección de escuela sabática, que este día el Señor quiere impartirnos y también para el resto de los días de la semana. Donde quiera se encuentren, les deseamos la bendición del Señor. Les decimos gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con estos estudios. Queremos pedirle, como siempre, que le dé un like a esta transmisión ahí en el canal de YouTube, presionando la manita que tiene el dedo así, hacia arriba. Presiónelo para que usted nos dé un like y escriba ahí en los comentarios qué es lo que más le gusta de la lección. Y también comparta con amigos, compañeros. Dele ahí por el WhatsApp con sus contactos, compartiendo estos estudios. Igual, le pedimos que invite a esos amigos a que se suscriban, para que de esa manera ampliemos el número de suscriptores de nuestro canal de YouTube, que por la gracia de Dios ya hemos crecido bastante. Tenemos en este momento 90.200 suscriptores. Y me recuerdo cuando les empezamos a decir de que hiciéramos esto, de compartir, de darle allí un comentario, un like y todo eso, les dijimos que tratáramos de mandar esto a muchas personas. En ese tiempo andábamos por los 80.000. Y miren ustedes, 10.200 se han agregado a este canal. 90.200 allá por la gracia del Señor. Y sigamos haciendo esto, hermanos. Sigamos compartiendo. Porque de repente puede ser que alguien ya no se suscriba. O alguien dice, yo me salgo de aquí. Pues lo reemplazamos. Así vamos haciendo la obra. Hagamos este trabajo, hermanos, porque es también obra misionera. Y también le decimos, aporte recursos aquí a este ministerio. Mande diezmos, ofrendas, donaciones especiales aquí. Porque con eso también colocamos el mensaje en miles de hogares, en 4 grandes ciudades, por medio de los 4 canales de televisión que están rentados y también por medio de la radio que está rentada. En Dallas, Houston, San Antonio y Austin, esas 4 grandes ciudades del estado de Texas, estamos, hermanos, predicando 24/7 con estos medios de comunicación. ¿Y cómo hacemos esto? A través de lo que el Señor pone aquí en este ministerio en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones. Él es el que le indica a los hermanos que pongan aquí esos diezmos, esas ofrendas y donaciones. Son 54.000 los que Dios sabe que necesitamos para pagar todos estos medios de comunicación, y Él se encarga de juntarlos. Le pone en el corazón a uno y a otro que envíe aquí los diezmos. Y por eso es que en la pantalla le ponemos la forma de cómo hacerlo, por si usted, Dios se lo indica. Que coloque aquí el diezmo, aquí están las maneras. Recuerde que también le pedimos ofrendas y donaciones aparte del diezmo. ¿Por qué? Porque con las ofrendas y donaciones atendemos gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, cuando vienen por 15 días para ser tratados con los remedios naturales de Dios. Y también vamos construyendo la escuela tipo Madison, que tenemos aquí cerca el área, el terreno donde se está preparando para poder construir. Hermanos, gracias a todos los que, confiando en el Señor, que este ministerio es de Dios, responden y dicen, aquí está el diezmo. Les damos el número de teléfono para que puedan recibir más información de las formas que aparecen aquí en la pantalla. 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo usted puede aportar los recursos que el Señor le pone en su corazón dar para esta causa. Dios les bendiga, hermanos, y que este día el Señor toque corazones de más de alguno de ustedes. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City
han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Hoy nuevamente me acompaña mi hermano Alejandro Mendoza, con quien voy a compartir el estudio. Hermano Alejandro, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por su invitación nuevamente y bendiciones para todos los que nos escuchan. Que Dios pueda abrir sus corazones con lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, para poder crecer en la verdad divina y para poder conseguir la salvación, que es lo que nos atiene en esta tierra. Nosotros vivimos en esta tierra para prepararnos para la vida eterna, y para ello hay que escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, pastor, para empezar el estudio. Oremos. Dios Todopoderoso, agradecemos tu infinita bondad hacia nosotros, porque nos das la bendición de poder escudriñar tu verdad. Te agradecemos por ello, Señor, y suplicamos el perdón de nuestros pecados, y pedimos, Señor, la bendición para poder entender tu verdad y para poder practicar tu verdad. Ayúdanos, Señor, para poder discernirla por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos a toda verdad y permítanos, Señor, siempre tener tu bendición en nuestra vida. En nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén. Vivimos en una época donde la corrupción abunda por doquier. Hay corrupción, como siempre he dicho, en todas las áreas de la vida. En el campo político hay corrupción. En el campo religioso hay corrupción. En la vida espiritual también hay corrupción. Y cuando hablo de la vida espiritual me refiero a esa vida corrupta que tristemente el ser humano elige vivir. Es una época de corrupción en la que estamos. Por eso el autor pone como tema o como título al estudio de esta semana: pureza en una época de corrupción. Porque aunque es una época de corrupción y aunque hay corrupción por todas partes, de todas maneras el cristiano tiene que vivir una vida pura. El cristiano debe ser puro. El cristiano se demanda pureza de él en medio de la corrupción. Y por eso es que esta semana vamos a entrarle a este tema, porque, hermanos, ese es nuestro ideal, ese es nuestro objetivo como cristianos: vivir una vida pura, limpia. Hermano Alejandro, como el versículo de memoria, el apóstol Pablo nos habla de esta pureza. El versículo de memoria dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Libro de Tito 1:15. Un ser humano, cuando no practica la verdad, un ser humano cuando
se pervierte en situaciones en las que él vive, en situaciones sucias, en vida sucia. Es terrible, es interesante, es tremendo pensar que la mente es corrompida, su vida es deshecha, su entendimiento es cerrado. Es algo terrible cómo es que un ser humano puede llegar a un grado así. Pero todas las cosas puras Dios las tiene en su mano. Si lo buscamos, Él puede limpiarnos de toda maldad. Él puede rehacer nuestra vida y poder reedificarla en un camino más correcto, más perfecto, buscando la verdad, de acuerdo a lo que está escrito, pastor. Pero qué tremendo este versículo, hermanos. Declara que la mente y la conciencia está corrompida para aquel que es incrédulo. Es decir, aquel que no le ha entregado su vida al Señor, aquel que no cree en Dios. Su mente y su conciencia están corrompidas. Y cuando habla de una mente y conciencia corrompida, lo que está diciéndonos es que no puede. No puede, por lo tanto, esa persona ser un buen consejero, no puede dar una buena información, no puede advertir tampoco sobre su mala conducta, porque, hermanos, no discierne, está completamente perdido. En cambio, dicen los puros de corazón, hermanos, para ellos todas las cosas son puras. Pero hay que tener cuidado con esto de todas las cosas. Porque podría usted pensar de que, todas las cosas son puras para los puros. No todas las cosas son puras para los puros. No todas las cosas en un sentido absoluto, sino todas las cosas que son aprobadas por Dios. Porque Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, todas las cosas son puras para los puros. Hay que entender de que una culebra no me la voy a comer como alimento, porque yo sé que eso es impuro, yo sé que eso es inmundo. Si yo entiendo que todas las cosas son puras para los puros, así de una manera indiscriminada, aún las cosas que no son aprobadas por Dios, yo las voy a hacer porque son puras para los puros. Tengamos cuidado también cómo entender el texto. Cuando dice el apóstol que todas las cosas son puras para los puros, está hablando de las cosas que son aprobadas por Dios. La persona que es pura de corazón, esa persona ve como pura la palabra de Dios, ve como pura la voluntad de Dios, ve como puros los consejos de Dios. El incrédulo no. El incrédulo no mira eso como pureza. El incrédulo mira la maldad como algo que es bueno, porque está corrupto. Así que, hermanos, lo que tenemos que buscar nosotros es buscar las cosas que son puras, buscar aquello que es limpio, aquello que esté a tono con la pureza del Señor. Vivimos en una época de corrupción, pero podemos nosotros purificarnos en medio de esta corrupción. ¿De dónde profecía que dice? Dice así, si ellas se hubiesen mantenido circunspectas y reservadas, y si, en vez de permitirse libertades y recibir atenciones injustificables, hubiesen mantenido un alto tono moral y una dignidad apropiada, podría haberse evitado mucho mal. Si nos hubiésemos mantenido en el camino de Dios, como el pueblo de Israel en la historia, si hubiésemos buscado la verdad divina, digo yo, si hubiésemos mantenido la relación con Dios como debe de ser, más de un problema hubiésemos evitado nosotros mismos para nuestra vida. Si hubiésemos mantenido esa comunión por medio del Espíritu Santo, créanme que la vida sería mucho diferente para cada uno de nosotros. Pero hemos elegido más de una vez como seres humanos caminos torcidos y es la situación donde nosotros empezamos a sufrir. Por ello es que debemos de considerar nuestra vida y reorganizarla de acuerdo a lo que pide Dios, pastor. Bien interesante
cuando el don de profecía habla esto en relación al texto anterior. Porque aquí está hablando, hermanos, de una pureza que tiene que ver con la moral del cristiano. Aquí está hablando ya de una pureza que debe mantener una persona que tiene valores, que tiene principios. Debe mantener una conducta respetuosa, no permitir libertades ni tratar de recibir atenciones injustificables, porque por ahí se va a corromper. Es bien fácil que una mujer o un hombre llamado cristiano o cristiana se corrompa. Si pasa por alto el ser circunspecto o reservado, es decir, el ser una persona respetuosa, el ser una persona que no es así como tan relaja o desordenada en su hablar o en su conducta. Hermanos, una persona así fácilmente puede caer en la impureza. No debemos permitirnos, dice, libertades ni recibir atenciones injustificadas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para que nos mantengamos puros. Llama la atención que estas palabras que leímos de Tito 15 están prácticamente en el contexto de esa pureza ritual que los judíos andaban buscando, porque ustedes se fijan, dice el versículo 13 y 14, este testimonio es verdadero, dice, por tanto repréndelos duramente que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El judaísmo le preocupaba mucho los rituales de pureza, y le parecía que los cristianos que estaban ahora, digamos, adquiriéndose de parte de los gentiles, a ellos les parecía extraño que no participaran de los rituales de pureza. Y Pablo dice, para el que es puro, todas las cosas son puras. Es decir, para el que es puro de corazón, las cosas que Dios aprueba, las cosas que la Biblia aprueba, son puras para él. Y no tiene que pasar por ese ritual de lavamiento de manos como ustedes están acostumbrados. Hermanos, ese era el contexto, pero se extrae el principio de la pureza para aplicarlo a la vida del cristiano en la época de corrupción. Repito, se extrae el principio. El contexto es ese. Como un creyente, un cristiano puro de corazón, le son puras las cosas de Dios, y para los corrompidos no. Y cuando nosotros venimos, y en este tiempo que hay tanta corrupción, como esposos, esposas, hermanos, hermanas, nos mantenemos allí bien portados, bien reservados, moderados en nuestro trato con el sexo opuesto, en las pláticas que tenemos, hermanos, por ahí nos vamos a mantener puros. O sea, para el que es puro, mi plática con esta hermana va a ser pura. Para la mujer que es pura, la plática con este hermano va a ser pura. Sí, va a ser pura. O sea, tenemos que, para el que es puro de corazón, la forma de saludar a esta mujer, la forma de saludar a este hombre va a ser con pureza. La sonrisa que yo le dé. No sé si va a haber alguna cosa por ahí, alguna broma, será dentro de los límites de pureza. No va a haber nada que se pase de la mano, porque para el que es puro, las cosas son puras. Es decir, para el que es puro de corazón, las conversaciones van a ser puras, los saludos van a ser puros, las miradas van a ser puras, los tratos van a ser puros. Un hombre cristiano en la iglesia no tiene que estar con esas malicias para con la hermana, con esas palabras que llevan indirectas. No puede haber esas bromas donde
parezca como que hay demasiada confianza, porque ahí se está perdiendo esa circunspección de la que habla acá. Entonces, para el que es puro, su conducta va a ser pura siempre. Y debe cuidar esa parte del testimonio. Esto creo que es un buen tema, ¿saben? Porque la corrupción entró a la iglesia. Las iglesias se corrompieron. Y hay muchos miembros de iglesia que es corrupto. ¿Sabe por qué es corrupto? Por lo que anda mirando en el teléfono, por lo que anda escuchando. Y luego, como está corrompido, luego allá en la iglesia, con los hombres y hermanas, o con las hermanas, si es hombre, anda de impuro. Así que esta lección viene, hermanos, para que nosotros busquemos ser esas personas, llámese hombre o mujer, de valores elevados. Por eso dice pureza en una época de corrupción. Y allí es donde ya entra el subtema de este día. Vigila tu actitud, dice. Vigila tu actitud. Esta lección es para que cada uno se evalúe, hermanos. Vigilando nuestra actitud. Hermano Alejandro, ¿cómo castigó Dios a la hermana de Moisés por su envidia? Y cómo es esto una advertencia también para hoy. Es una historia muy interesante que se encuentra registrada en el capítulo 12 del libro de Números. Números capítulo 12, versículo del 1 y 2, ¿verdad? Versículo 1 y 2 y luego 6 al 10. Ok, dice capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Vamos al versículo 6 al 10. Dice, y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiese profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Esa es una historia muy bonita registrada en el libro de Números, de cuando la hermana de Moisés criticó, digámoslo así, es una historia que se analiza de muchas, es muy interesante porque ella dice que criticó la forma en que como la esposa de Moisés estaba ahí. Es una situación que empezó ella a hablar y juzgó a su hermano como profeta de Dios, diciendo que no nada más él podía comunicarse con Dios, tratando de insinuar que ellos también tenían el poder, el privilegio de comunicarse con Dios. Es una aberración terrible porque Dios habló por medio de la nube y castigó, y él demuestra con quién puede hablar y cómo puede hablar y de qué forma puede hablar. Y siento yo que cuando nosotros tenemos esa virtud, esa bendición de poder comunicarnos con Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente debe de ser limpios, debe ser completamente limpio para poder comunicarnos con Dios. No es nada más por un gusto o por un deseo personal, sino que nuestra capacidad debe de estar completamente integrada a la voluntad de Dios en una forma limpia y honesta, pastor. Hermanos, es que aquí entra el asunto de la circunspección, porque si ustedes se fijaron, Elena White decía en la cita anterior, de que si ellas se hubieran mantenido circunspectas y reservadas, y si en vez de permitirse libertades y recibir atenciones injustificables, hubieran mantenido un alto tono moral y una dignidad aprobada, podría haberse evitado mucho mal. ¿De quién está hablando aquí? De ellas. ¿Qué pasaba con las hermanas de la iglesia? Fíjese que esta cita que dio mi hermano anteriormente está en el hogar cristiano. ¿Qué pasaba con las hermanas de la iglesia? Que habían unas que no eran circunspectas ni reservadas y se permitían libertades
y recibían atenciones injustificadas. Es decir, eran hermanas que no se daban a respetar. Eran hermanas imprudentes en su conversación con los hombres. Y por ahí los hombres, al mirarlas, muy así, muy amigables, empezaban a darles regalitos, empezaban a darles atenciones. Y por ahí, hermanos, se mareaban las hermanas y ya sentían de que, miren, este hombre como que me trata bien, y venían los problemas. Hermanos, está hablando de ellas. Pero lo mismo ocurre de ellos, porque a veces son ellos los que se marean. A veces son ellos los que se marean cuando, ay, esta hermana como que me entiende mejor que mi esposa. Mire qué hermana, cómo me atiende, cómo aquí, cómo allá. Y ya medio mareadito, el marido ya quiere solo estar con esta hermana, platicando y platicando. Hermanos, se mete en grandes problemas. Entonces, ¿por qué estoy yendo atrás de ellas? Porque ¿quién es la que está metiéndose en problemas aquí, en el caso de que acaba de leer aquí mi hermano? Es María, hermanos. María le está haciendo falta la circunspección. Mire, le voy a leer lo que significa eso de ser circunspecto. Escuche. La palabra circunspecto quiere decir cuerdo, prudente, serio, grave, respetable y que se comporta con reserva y seriedad. Eso es una persona circunspecta. Y eso lo debe tener una mujer y un hombre. Y en el caso de María, le fue, hermanos, tristemente mal, porque no fue circunspecta. Es decir, fue imprudente. ¿Y en qué consistió la imprudencia? En la calumnia. En la calumnia. En ponerse a calumniar a Séfora, la hermana, la esposa de Moisés. La acusó de que era una mujer cusita, cuando realmente el papá de Séfora era madianita, era de Madián, y por lo tanto era descendiente de Abraham. Y lo que había aquí era un celo de María, porque Séfora, al mirar las cargas que su esposo llevaba, se las compartió a su padre. Y su padre vino y le dio un buen consejo a Moisés y le dijo, mira Moisés, tienes que rodearte de un equipo. Tienes que buscar un grupo de personas que te ayuden para que te hagan la carga un poco más liviana. Que ellos se encarguen de tratar los problemas y solo los más difíciles que te los traigan a ti. Oh, hermanos, a María le dio la envidia. A María le dio la envidia de que Séfora estuviera ayudando a su esposo y que su esposo le oyera a Séfora y que que Jetro viniera y le ayudara a Moisés con la asesoría. Le dio la envidia a María. ¿Y qué empezó a decir María? ¿Y quién es este? ¿Acaso solo por él puede hablar Dios? ¿Acaso no puede hablar por nosotros también? Y esta mujer que tiene, hermanos, se le fue la lengua, como decimos. Le hizo falta circunspección, le hizo falta ser prudente, reservada. Se le fue. Y es que, hermanos, miren, yo hay momentos que Dios mío, ayúdame, yo digo, sí, porque yo reconozco que a veces uno habla de más o habla muy rápido. Si tan solo escucháramos y procesáramos lo que nos dicen y después habláramos, allí mostraríamos qué circunspectos y qué reservados somos, hermanos. Es decir, qué prudentes, qué serios, qué prudencia la que tenemos. Pero a veces somos, prestos para hablar, hermanos. Y somos también muy calumniadores. A veces en la crítica va la calumnia. Y yo creo de que razón tiene el autor cuando le dice aquí a la lección, vigilando nuestra actitud. Porque cuando una persona le gusta calumniar, está siempre criticando, está siempre juzgando, lo único que demuestra es que no hay pureza. No hay pureza de corazón, no hay pureza de mente, no hay pureza de labios. Y por eso está hablando mal, y por eso está aconsejando mal, y por eso está cometiendo errores y se está metiendo en problemas. Hermanos, ¿cómo castigó Dios a la hermana de Moisés? Por su envidia. ¿Envidia de quién tenía? Envidia de su hermano y envidia de Séfora. ¿Y cómo es esto advertencia para nosotros hoy? Bueno, Santiago, escuche lo que dice.
Santiago 4:11, y después mi hermano se va a leer 2 Pedro 2:9 y 10. Pero mire lo que dice Santiago 4:11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Imagínense, hermanos, usted juzgando a la ley cuando está murmurando de su hermano, yo juzgando a la ley cuando estoy murmurando de mi hermano. Oh, hermanos, hay que tener cuidado. Seamos reservados, hermanos, y no nos atrevamos a emitir pronto un juzgamiento. No nos atrevamos a estar murmurando, hermanos. Dios nos ayude. Aquí en esto entramos todos, hermanos, hasta yo entro. Todos somos pecadores, todos somos débiles, todos fallamos, hermanos. A todos nos hace falta pureza de labios, pureza de pensamiento, porque los pensamientos se traducen en palabras. Así que dice Santiago, no murmuren. No murmuren, porque se convierten en jueces, juzgan a la ley y entonces ya no son hacedores de la ley, sino que son jueces de ella, y eso no es para eso que Dios los ha llamado. Qué lección más práctica la que viene ahora para vigilar esto de la murmuración en mi actitud. ¿Qué más dice 2 Pedro? 2 Pedro 2:9 dice: sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si principalmente aquellos que siguen la carne en la concupiscencia de inmundicia y menosprecian todo gobierno, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, Dios tiene preparado un castigo terrible para quienes esa terrible falta de la envidia la utilizan en sus vidas, para quienes ese tipo de gente que critica, que juzga, que juzga a otras personas por simplemente cometer ese error. Pero Dios está preparando un castigo terrible para ese tipo de gentes. Hay que considerarlo nosotros para saber en qué situación nos estamos metiendo, pastor. Llama la atención que los que van a ser objetos de juicio y castigo, dice que son los que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Oh, mis hermanos, aquí nosotros vemos que entran esos deseos carnales. Ya cuando hablamos de concupiscencia e inmundicia, estamos hablando de conductas licenciosas, pero también estamos hablando, hermanos, de deseos incontrolados, tanto en el aspecto moral, sexual, como también en la comida. Porque la concupiscencia es prácticamente esos deseos exacerbados que se tienen, descontrolados, y estos comienzan por el apetito. Aquí nosotros encontramos que los concupiscentes e inmundos, estos dice, como desprecian el señorío, serán objetos de castigo en el día del juicio. Así que es una advertencia. Preguntaba la lección que cómo castigó Dios a la hermana de Moisés por su envidia, y cómo es esto una advertencia para nosotros hoy. Bueno, a María, la hermana de Moisés, la castigó con la lepra que le vino, y a los impíos, dice, le castigará en el día del juicio, con ese castigo también que han de recibir. De manera, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para que seamos bastante reservados, bastante prudentes en la manera en cómo evaluamos y nos expresamos de alguien. La murmuración es pecado. El criticar, el estar juzgando la vida de alguien es pecado. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene pronto. Yo no creo que nos vayamos a ir al cielo si somos así. No es que no crea, definitivamente que creo que no nos vamos a ir al cielo, la verdad.
si somos así. Si andamos siempre criticando, murmurando y juzgando. El Señor nos ayude. Y seamos más reservados, más prudentes. Y tengamos cuidado. El don de profecía tiene aquí una cita con la que cierra el estudio de hoy. Voy a pedir aquí a Alejandro que lea la primera parte, hasta donde dice Santiago 3:16, y tu servidor lo que sigue. Ok, dice, si el descontento y la envidia de María no hubiesen recibido una señalada reprensión, habría resultado en grandes males. La envidia es una de las peores características satánicas que pueden existir en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Proverbios 27:4. Fue la envidia la que causó la primera discordia en el cielo, y el albergarla ha obrado males indecibles entre los hombres, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia es uno de los peores ataques que el ser humano debe saber controlar. Yo siento que es algo que nos corroe, nos desintegra como seres humanos. Debemos saber cómo desechar ese tipo de pecado que nos puede evitar la vida eterna. Sí, sigue diciendo la cita que no debemos considerar como cosa baladí el hablar de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ese tal, dice, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, dice, yo no eres guardador de la ley, sino juez. Y solo hay un juez. Y todo el que se encargue de juzgar y condenar a sus semejantes, usurpa la prerrogativa del Creador. La Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. Patriarcas y Profetas, página 404. El embajador allá en el desierto de Dios era Moisés. Era el representante de Dios. Hoy en día también Dios tiene sus embajadores. Son aquellos que le representan, son aquellos que van en su nombre llevando el mensaje, son aquellos que están al frente del pueblo. Entiendo de que hay embajadores que han perdido el rumbo y que son, podríamos decir, infieles y que no están representando dignamente el gobierno de Dios. Y con justa razón, hasta no debemos seguir su consejo. Pero también cuando el embajador está haciendo la lucha, no es perfecto, pero se mira que está llevando adelante la obra de Dios, y solamente estar criticándolo y juzgándolo, eso es un pecado. Y lo que me da a mí bastante preocupación de todo esto que hemos leído, es que se ve que la crítica y la envidia son hermanas. Y usted dirá, yo no le tengo ninguna envidia a ese, ¿y por qué tanto lo criticas? ¿Por qué tanto murmuras de él? Yo una envidia le voy a tener a esa mujer, yo no le tengo ninguna envidia a ella, ¿y por qué tanto hablas de ella? Mira qué cosa, hermano, que van juntas la envidia con la crítica. Y que la envidia fue la que llevó al diablo a calumniar a Dios con los ángeles. La envidia fue la que llevó a Satanás a decirle a los ángeles, miren, esa ley que ha puesto. Hermanos, la envidia lo llevó a calumniar, la envidia lo llevó a murmurar, la envidia lo llevó a juzgar y a criticar a Dios. Y la envidia lo hizo perder el cielo. Advertencia, hermanos, advertencia. Pureza en una época de corrupción. Vigilemos nuestra conducta para no tener esa envidia, para no tener, hermanos, esa concupiscencia e inmundicia en nosotros. El Señor nos ayude para que aprendamos de esta experiencia de María y que la envidia, el Señor nos la quite del corazón. Y esa costumbre y esa práctica de andar siempre juzgando y hablando y criticando, hermanos, de rodillas, pidámosle al Señor que nos dé la victoria sobre eso. ¿Quiere usted ser pura? ¿Quiere usted ser puro de corazón? ¿Quiere usted
Que ya no haya más envidia en su corazón para nadie. Que usted ya no andar haciendo ese trabajo horrible del diablo y andar calumniando, es decir, murmurando y criticando. ¿Quiere usted ser purificado de esas inmundicias? Pídaselo al Señor y en su sangre Él le va a purificar. Pídaselo de corazón y Dios le va a limpiar y estará entonces en medio de esta corrupción que hay, usted como una mujer y un hombre puro. Yo quiero que oremos por eso, porque lo necesitamos. Urge que haya en nosotros esa limpieza de carácter, esa pureza, hermanos, donde estas cosas que hemos estudiado no sean parte de nuestra vida. Así que vamos a orar. Padre Santo y Soberano Dios, ahora vemos que en medio de la corrupción que hay en este mundo, tú esperas de nosotros pureza. Pureza del alma, pureza del pensamiento, pureza de la mirada y pureza de labios. Señor, y pureza también en la conducta. Hoy vemos, Señor, que la prudencia, el ser reservados, el pensar que lo que vamos a decir, eso es algo que nos debe caracterizar. Y lo opuesto a esto, como es la imprudencia, el hablar rápidamente, el criticar, juzgar, todo. Eso, Señor, por favor te pedimos que nos lo quites. Danos, te rogamos, en esta hora, una transformación de carácter, donde no haya más envidia en nosotros para nadie, ni mucho menos murmuraciones. Y Padre, concédenos el privilegio de ser personas que con la conducta dicen que están preparándose para ir al cielo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.